Bienvenidos a Noticia y Verdad con Héctor Valenzuela, un espacio donde encontrarás información nacional, local e internacional con el mensaje de Dios para tu vida. Quédate con nosotros. Saludos apreciados hermanos y amigos, mi nombre es Héctor Valenzuela, le damos la bienvenida a Noticia y Verdad, el espacio donde escuchas la información y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Salimos desde el Perú y para todo el mundo a través de Radio Koinonia Cusco, uniendo al pueblo de Dios. Hoy es martes 17 de marzo del 2026, iniciamos Noticia y Verdad, presentamos las principales noticias que desarrollaremos el día de hoy. Jefa del gabinete, Denise Mirales, se reunió con la bancada de Somos Perú con miras a solicitar voto de confianza ante el Congreso. Gobierno peruano fortalece el sistema de salud con 28 ambulancias para 9 regiones. Pistolas eléctricas y gas pimienta. El Ministerio del Interior fijó características de armas para serenazgo. Suministro de gas natural se normalizó para 970 industrias y 42.000 comercios en el país. Información internacional. Los aliados de la OTAN rechazaron la propuesta de Donald Trump para intervenir en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos presiona para que Díaz-Canel, presidente de Cuba, abandone el poder, según The New York Times. Información internacional. Afganistán denuncia más de 400 muertos en ataque de Pakistán a centros de rehabilitación. Sin embargo, Islamabad lo niega. Ataque ruso con misiles y drones deja al menos 4 muertos en Ucrania. Estados Unidos permite la venta de petróleo ruso en el mar mientras la guerra en Medio Oriente dispara los precios de la energía. Y hoy en Tesoros Eternos con Mónica Castañeda hablará cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo basado en la epístola del apóstol Pedro. Y en Respuestas en Génesis, también el día de hoy, Ken Han nos hablará acerca de que estamos en la cultura de Hechos 17. Y en Consúltele a la Biblia, ¿sabía usted que la única manera de salir de un sistema contrario a Dios y no ser arrastrado por la corriente de un mundo que se opone a Dios es solo por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Queremos agradecer al Centro Especializado en Salud Mental y Terapia del Lenguaje Confía de nuestra hermana, la licenciada en Psicología Mónica Castañeda. Consultas y citas al 984-329232. Si a tu hijo no se le entiende al hablar o no dice las palabras que corresponden a su edad, no dejes que pase más el tiempo y comunícate al 984-329232. Atenciones presenciales y virtuales. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde escuchas la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. La jefa del gabinete, Denise Mirales, se reunió con la bancada de Somos Perú con miras a solicitar el voto de confianza ante el Congreso. La presidenta del Consejo de Ministros dialogó con los parlamentarios de la bancada de Somos Perú con miras a la presentación del gabinete ministerial ante el Congreso para exponer la política general de gobierno y solicitar el voto de confianza mañana miércoles 18 de marzo. A 27 días de las elecciones, el gobierno reafirma su compromiso con el diálogo democrático y la estabilidad del país, indicó la presidencia del Consejo de Ministros en sus redes sociales al dar cuenta de la referida reunión. El gobierno fortalece el sistema de salud con 28 ambulancias para 9 regiones. Como parte de las acciones para modernizar y descentralizar la salud pública, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, MINSA, inició la entrega de 200 ambulancias rurales y urbanas destinadas a fortalecer la atención de emergencias en el país.
En esta primera etapa se entregaron 28 ambulancias urbanas que forman parte del primer lote de unidades que serán distribuidas de manera progresiva en distintas regiones. Estas ambulancias equipadas con tecnología médica permitirán mejorar la capacidad de respuesta frente a emergencias y optimizar el traslado asistido de pacientes, contribuyendo a una atención oportuna y eficiente en 9 regiones de nuestro país. Pistolas eléctricas y gas pimienta es lo que el Ministerio del Interior fijó para las características de las armas que usarán los serenazgos en diferentes localidades de nuestro país. Estas servirán de base para los procesos de adquisición e implementación en municipalidades. El Ministerio del Interior aprobó el día de ayer, lunes, características de los medios de defensa a emplearse por el personal de serenazgo municipal, entre los que se incluyen las pistolas de descarga eléctrica como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana. La medida fue anunciada a través de la resolución ministerial número 0323-2026 del Ministerio del Interior, publicada en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario El Peruano. Sobre el dispositivo legal, el titular del Ministerio del Interior manifestó que la seguridad ciudadana exige un trabajo articulado entre el gobierno nacional, la policía y los gobiernos locales. Dijo, el serenazgo cumple un rol esencial en ese esfuerzo porque es la primera línea de presencia en nuestras calles. Con estas medidas estamos fortaleciendo su capacidad de acción para enfrentar la delincuencia con mayor eficacia en coordinación con nuestra policía. La resolución comprende 6 medios de defensa: grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y pistola eléctrica o de electrochoque. Queremos comentar esta noticia. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo enseñó en su carta a los Romanos capítulo 13. A propósito de la autorización que el Ministerio del Interior ha dado para que el serenazgo que actúa, que realiza sus funciones de resguardo a la ciudadanía en distintas localidades de nuestro país, el serenazgo que es parte del sistema de seguridad de nuestro país, y la autorización para el uso de armas un poco más fuertes, ¿no? Como son grilletes de seguridad, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y pistolas eléctricas. Dice el Señor en su palabra así: las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, es decir, a la autoridad, haz el bien y te felicitarán, porque el que es siervo de Dios para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene poder para castigarte y seguro que usará su poder. Dice el versículo 4 de Romanos 13: Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas. En Romanos 3, que leemos continuamente, porque esto es muy importante, en especial que el pueblo de Dios lo conozca. Tenemos la inclinación a veces a despreciar, a menospreciar a las autoridades, incluso usamos palabras de desprecio a las autoridades, y cuando hablamos de las autoridades nos referimos desde el presidente de la República, ¿no es cierto?, y las demás autoridades civiles, militares y policiales. Comentando esta noticia acerca de que el serenazgo tendrá mayores recursos, ¿no es cierto?, de defensa para ejercer su función, que es también contribuir con la seguridad ciudadana, es importante resaltar lo que el Señor dice en su palabra. Las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. Este es el principio que encontramos en la palabra de Dios. Las autoridades cumplen un rol en medio de una sociedad
inclinada al mal, como bien lo dice la palabra de Dios. Si no hubiese autoridades, si no hubiese dependencias policiales, entonces habría o proliferaría la maldad, porque no habría contención frente a la maldad y a la violencia que es propia de una sociedad que está alejada de Dios. Así es que saludamos, ¿no?, estas medidas que el gobierno implementa a través del Ministerio del Interior para que también los agentes del serenazgo puedan tener mayores recursos de defensa y también de poder cumplir sus funciones, que es velar por la seguridad ciudadana. Se ha visto en noticias cómo también los serenazgos, cumpliendo su rol, incluso han sido asesinados porque los delincuentes están mejor armados que ellos. Así es que interesante lo que dice Romanos 13, habría que leerlo una y otra vez para tener en claro, como creyentes en Cristo que somos, de poder alinearnos a lo que el Señor dice en su palabra y no desconocer a las autoridades o no respetarlas, lo cual sería ponerse contrario a lo que Dios ha establecido. Continuamos con la información en Noticia y Verdad. Suministro de gas natural se normalizó para 970 industrias y 42,000 comercios en nuestro país. El suministro de gas natural ya se normalizó para más de 970 industrias y 42,000 comercios, entre ellos panaderías, hoteles y restaurantes a nivel nacional, tras superar la crisis energética por el incidente en un ducto de Camisea, aseguró así el ministro de Producción César Quispe Luján. Dijo: ya están funcionando con toda normalidad, operan sin ninguna dificultad las industrias y los comercios que dependen del gas natural de Camisea. También dijo: ya está siendo abastecida la central termoeléctrica de Chilca, que produce energía y electricidad a base de gas natural. Asimismo, destacó que la normalización permite también el reinicio de actividades en hospitales y comedores populares. Dijo también que Rexol ya está comenzando a producir GLP a partir de los líquidos que se mandan desde Camisea, Cusco. No obstante, señaló que aún quedan algunos pendientes en la normalización de los combustibles debido a un uso extraordinario del diésel, gasolina y GLP durante la crisis energética. Dijo: tenemos oleaje anómalo que no permite la descarga del GLP importado. Estamos esperando que se calmen las aguas del mar para iniciar la descarga, normalizar el stock y estabilizar la distribución nacional. Asimismo, indicó que actualmente el nivel de GLP está en un stock mínimo, el cual se restablecerá en los próximos días. Por otra parte, sostuvo que los precios de los combustibles se ven impactados por los mercados internacionales. Sabemos que los precios ya responden a mercados internacionales y lamentablemente la guerra en Medio Oriente ha influido en los costos, pero lo importante es asegurar que en el país hay stock suficiente para atender la demanda de los consumidores, puntualizó. A esta hora ingresamos a tu espacio Tesoros Eternos con Mónica Castañeda. Más que el oro, más que el mar, tu palabra es mi hogar. Tesoros que no morirán, en mi alma siempre vivirán. La paciencia de Dios, una oportunidad de salvación. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, una vez más a este espacio, nuestro segmento llamado Tesoros Eternos, donde extraemos preciosas riquezas en los tesoros de la palabra de Dios que nos van ayudando a enriquecer nuestras vidas, y cada vez más vamos profundizando en aquello que Dios quiere que nosotros conozcamos y podamos crecer día a día. El día de hoy vamos a estar hablando que la paciencia de Dios o la aparente demora de su venida puede ser una oportunidad para salvación, para que las puertas de la misericordia y la salvación y el perdón estén abiertas para todo aquel que ahora está escuchando este mensaje. Vamos juntos a extraer este precioso tesoro que encontramos en la carta de Pedro, en la segunda epístola,
el capítulo 3, desde el versículo 10 al 15, donde Pedro claramente nos dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable, esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso, ustedes, hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Hoy, actualmente, muchos se preguntan con duda: ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué no ha vuelto si el mundo está cada vez peor? Hay quienes incluso se burlan de la promesa de su regreso. ¿Recuerdas como en los tiempos de Noé, que mientras Noé construía el arca, la gente se burlaba y se reía? Y Noé estuvo construyendo el arca casi alrededor de 100 años. Imagínate esa gran paciencia de Dios, esperando que alguna persona pueda arrepentirse, porque ese es el deseo de Dios. Y hoy en 2 de Pedro 3 nos revela un secreto maravilloso. Dios no es lento para cumplir su palabra. Él es profundamente paciente contigo y conmigo. Esa paciencia, en otras palabras, es amor. Escucha bien esto. Si el Señor aún no ha venido, como lo anunció, no es porque se haya olvidado o sea una mentira. Su venida es tan segura como que llegará la noche. Si este acontecimiento tan maravilloso y prometido aún no se cumple, es porque Dios te está dando una oportunidad hoy de aceptar su regalo de salvación. Su paciencia es la puerta abierta para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hoy me escuchas y no tienes a Cristo en tu corazón, entiende que este segundo de vida que tienes ahora es un regalo de su misericordia. Él está esperando a que tú aceptes su perdón y su salvación. Por favor, no esperes creer al ver que lo material se destruirá y llegue el día en que al verlo con tus propios ojos sea demasiado tarde. Corre hoy a los brazos de aquel que te amó y te ofrece la solución para ser libre de esa pronta destrucción. Esta destrucción será para quienes se burlan y no creen, pero habrá una eterna dicha y moradas, viviendas celestiales para quienes ponen su fe en el Salvador. Y para nosotros que ya creemos, hay una esencia que nuestro dueño, nuestro Señor, quiere encontrar. Pedro nos hace una pregunta clave: ¿cómo debemos vivir mientras esperamos esta pronta venida de nuestro Señor? Todo lo que ves, en lo que desgastas tu tiempo y tus fuerzas, tu energía, tus terrenos, tus títulos, tu profesión, tus bienes, todo eso tiene fecha de vencimiento y será consumido. Exacto, tal cual como lo hemos leído. Todos esos elementos serán quemados. Pero lo que queda es tu esencia. Lo que estás construyendo, ese carácter que nadie te lo va a quitar. Tu pureza, tu integridad, tu fidelidad,
tu gratitud, tu paz, tu salvación. Esperar al Señor es como tener esa mesa puesta y la casa limpia y ordenada para que el invitado más importante pueda venir y encontrar todo listo y en orden. Nuestra misión, también dice, es apresurar su venida, no solo con palabras, testificando, anunciando las buenas nuevas de que ya está pronto la venida de nuestro Señor, como lo hizo Noé en su tiempo. Pregonero de justicia, declarando que llegaría ese fin, pero que hay salvación. La puerta, ese arca, es Jesucristo. Entra, anunciemos eso. Pero también nos dice que nuestra vida sea testimonio y pueda ir de la mano con lo que estamos enseñando, viviendo de tal forma que los que no creen todavía, al ver nuestro amor, nuestra paz, nuestra integridad, nuestro servicio, nuestra conducta, en medio del caos, en medio de la crisis, digan: yo quiero ese Dios, yo quiero esa vida eterna. Nuestra conducta santa es el mejor mensaje de salvación para el mundo. Amigo, amiga, el dueño de la vida regresa, créelo, y su palabra se cumplirá sin duda alguna. Así como se cumplió en el tiempo de Noé y llegó el diluvio y ahí la gente recién se desesperó y se preocupó, la palabra de Dios se cumplirá. No lo dudes, Dios no miente. Aprovecha hoy este tiempo de paciencia divina. Recibe y acepta el perdón con un corazón arrepentido. Entrega tu vida a Cristo y Él te preservará, te sostendrá hasta el día de su venida. Y nosotros que esperamos y aguardamos su regreso, guarda tu corazón, mantente sin mancha y vive con la alegría de quien sabe que su verdadero hogar está en los cielos nuevos. Este fue tu espacio de tesoros eternos y espero que la palabra de Dios siga enriqueciendo tu vida y llenándote de esa fortaleza. Soy Mónica Castañeda, que el Señor te encuentre hoy en paz y fiel a su llamado. Hasta la próxima. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde escuchas la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Hoy es martes 17 de marzo del 2026. Información internacional. A esta hora, los aliados de la OTAN rechazaron la propuesta de Donald Trump para intervenir en el estrecho de Hormuz. La Alianza Atlántica descartó este lunes sumarse a la reapertura del paso estratégico bloqueado tras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, argumentando que la operación no corresponde a su mandato actual. Los aliados de la OTAN descartaron este lunes la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que la alianza intervenga en la reapertura del estrecho de Hormuz, bloqueado desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las autoridades de Alemania reiteraron que la guerra no tiene nada que ver con la OTAN. En palabras del portavoz gubernamental Stephen Cornelius y del canciller Friedrich Merz, quienes negaron cualquier despliegue militar alemán o de la alianza en la zona, la OTAN, dijeron, es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y no existe el mandato para desplegar a la OTAN, subrayó Cornelius. Merz remarcó que ni Estados Unidos ni Israel consultaron a Berlín antes de lanzar los ataques, por lo que la cuestión de que cómo Alemania podría contribuir militarmente no se plantea. Dijeron, no lo haremos. El presidente Trump había advertido en declaraciones al Financial Times que la Alianza Atlántica enfrenta un futuro muy malo si no ayuda a abrir el estrecho por donde circula el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo. El bloqueo por parte de Irán en represalia por los bombardeos estadounidenses israelíes iniciados el 28 de febrero disparó los precios internacionales del crudo y encendió las alarmas sobre un posible repunte inflacionista global. El presidente estadounidense insistió en que llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse, dijo.
en referencia a sus aliados, y animó a una colaboración rápida y entusiasta para proteger el tráfico marítimo. Esta negativa fue respaldada por distintos gobiernos europeos. El primer ministro británico Keir Starmer reiteró que su país no será arrastrado a la guerra contra Irán, aunque sí trabaja en un plan colectivo viable junto a sus aliados para reabrir el paso y aliviar el impacto económico. Starmer enfatizó que la prioridad es la protección de los ciudadanos británicos en Oriente Medio y anunció un paquete de apoyo para los hogares más vulnerables frente al incremento de los precios de la energía, que superaron los $104 el barril. Francia y Reino Unido podrían sumarse a un operativo de vigilancia, pero recalcaron que no se trataría de una misión de la OTAN. Esto es lo que está pasando con la OTAN y su negativa a colaborar con la propuesta de Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz. Estás en Noticia y Verdad. Continuamos con la información internacional. Estados Unidos presiona para que Díaz-Canel, presidente de Cuba, abandone el poder, según la revista The New York Times. Al margen de la salida del presidente cubano, el actual gobierno comunista se mantendría en su lugar. El gobierno estadounidense de Donald Trump presiona para que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel abandone el poder en el marco de las negociaciones que sostienen ambos países, informó el lunes el diario The New York Times. Al margen de la salida de Miguel Díaz-Canel, de 65 años y quien llegó al poder en el año 2018, el actual gobierno comunista se mantendría en su lugar, según la revista. Según estas fuentes, los estadounidenses han hecho saber a los negociadores cubanos que el presidente debe irse, pero dejan en manos de los cubanos la decisión sobre la continuación de los acontecimientos, señala así el diario neoyorquino, que cita 4 fuentes familiarizadas con las conversaciones. Díaz-Canel reconoció el viernes que ambos gobiernos mantienen negociaciones, aunque reveló poco sobre la naturaleza de estas conversaciones. La presión del gobierno estadounidense para que haya un nuevo líder se produce mientras la isla enfrenta apagones generalizados en medio de un devastador embargo petrolero impuesto por la administración de Donald Trump. Afganistán denuncia más de 400 muertos en ataque de Pakistán a centro de rehabilitación. Sin embargo, el gobierno pakistaní lo niega. El régimen talibán de Afganistán elevó este martes 17 a 400 el número de muertos y a 250 los heridos por un bombardeo aéreo atribuido a Pakistán contra el hospital Omid, un centro de rehabilitación de drogodependientes con capacidad para 2.000 camas en Kabul, la capital afgana. Lamentablemente, el número de mártires ha llegado a 400 hasta el momento, declaró el portavoz adjunto del régimen talibán, Hamdullah Fitrat, en un comunicado oficial. Por su parte, el gobierno de Pakistán rechazó categóricamente las acusaciones y negó haber bombardeado un centro médico. En un comunicado del Ministerio de Información y Radiodifusión, Islamabad insistió en que sus operaciones fueron altamente precisas y focalizadas contra objetivos insurgentes del Tehrik Talibán Pakistán, el TTP, grupo al que responsabiliza de numerosos atentados en territorio pakistaní y al que acusa de contar con refugio en Afganistán. Información internacional. Ataque ruso con misiles y drones deja al menos 4 muertos en Ucrania. 4 personas murieron en un ataque combinado de misiles y drones rusos contra la región de Kiev durante la noche del viernes hasta el sábado, según informó un funcionario local. Rusia continúa lanzando ataques casi diarios contra Ucrania, mientras las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos entre ambos países se han estancado en medio de la guerra en Medio Oriente. A esta hora ingresamos a tu espacio de apologética y defensa de la fe, Respuestas en Génesis. Bienvenidos a Respuestas Hoy, el programa de radio de Respuestas en Génesis. Lo que realmente importa, parte 4. Una cultura de Hechos 17. Con ustedes, Ken Ham.
autor del libro sobre cómo evangelizar en nuestra cultura secular, Gospel Reset. Vivimos en una cultura del capítulo 17 de Hechos. Esto es lo que quiero decir. En Hechos 2, Pedro le había predicado a una audiencia judía, comenzando con Cristo crucificado. La gente escuchó y muchos creyeron. Luego, en Hechos 17, Pablo predicó a una audiencia pagana. No pudo empezar con Cristo, tuvo que empezar con Dios como creador. Verás, la audiencia judía ya creía en la Biblia y sabía quién era Dios. Tenían el fundamento para comprender el mensaje de Cristo. Pero la audiencia pagana de Pablo no creía en la Biblia ni conocía al único Dios verdadero. No tenían el fundamento para el Evangelio. Él tuvo que asentar eso primero antes de presentar el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web, respuestasengenesis.org. Escuchamos al Ministerio de Defensa de la Fe, de Apologética, Respuestas en Génesis. Hoy nos hablaban acerca de que estamos viviendo en una cultura parecida a la de Hechos 17. Hablaba el autor también, por eso es importante contextualizar nuestro mensaje. Hacía la comparación también que el apóstol Pedro, cuando predicó allí en el día de Pentecostés, la audiencia a la cual se dirigió era una audiencia que conocía al Dios de la Biblia. La mayoría judíos que habían venido de diferentes partes prácticamente del mundo para su peregrinación a Jerusalén, y él habló del nombre de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, el nombre de Cristo tiene que ser anunciado cualquiera sea el contexto. Sin embargo, cuando Pablo predica en Hechos 17, entiende que los griegos, los atenienses, que era la ciudad a la cual él había llegado y a la cual se dirigió a los atenienses, entendió que ellos no tenían ese fundamento, no tenían ese conocimiento como sí lo tenía el judío, que tenían el privilegio de conocer la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 empieza con el Dios verdadero que hizo el mundo. Vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 24. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, les da a todos vidas, aire y todo lo necesario. De un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara, pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. En el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Versículo 32. Cuando escucharon esto de la resurrección, algunos de ellos se burlaban, pero otros dijeron: ya te escucharemos en otra ocasión. Así que el apóstol Pablo llega a hablar de nuestro Señor Jesucristo, y hasta ahí le dejaron hablar prácticamente cuando empezó a hablar de que el Hijo de Dios, al cual Dios, el creador de los cielos, ha designado para juzgar un día a la humanidad, que murió y resucitó. Jesucristo es el Señor, eso predica el apóstol Pablo. Sin embargo, entendiendo su contexto, inicia con la creación, con el Dios creador. Los hace reflexionar que la vida proviene de ese Dios creador, que Él ha fijado los límites donde han de desarrollarse los pueblos.
habla también de que de una sola pareja, a partir de un solo hombre, existe toda la raza humana. Entonces comienza a hablar de la creación de Dios y finalmente llega a presentar a nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio. Lo central del Evangelio es la persona de nuestro Señor Jesucristo, como diría más adelante el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El corazón del Evangelio es Jesucristo. Y hoy este ministerio de apologética y defensa de la fe nos hacía reflexionar también, considerar a la audiencia. Y sí, son tiempos donde se ha puesto a un lado a Dios. No se lee la Biblia, no se habla de religión, entre comillas. Se ha secularizado, el mundo es materialista, agnóstico, ateo. Y entendiendo la realidad en la cual nos desenvolvemos, podemos predicar como el apóstol Pablo también predicó en Atenas. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde escuchas la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Información internacional. Estados Unidos permite la venta de petróleo ruso en el mar mientras la guerra en Medio Oriente dispara los precios de la energía. Estados Unidos permitirá temporalmente la venta de petróleo ruso que ya se encuentra en el mar, anunció el jueves el Departamento del Tesoro, en un momento en que los precios de la energía se han disparado tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, que desencadenaron una guerra en Medio Oriente. Se permitirá temporalmente la venta de petróleo ruso que ya se encuentra en el mar, anunció el jueves el Departamento del Tesoro, mientras los precios de la energía se disparan después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. La medida supone un alivio momentáneo de las sanciones económicas contra Rusia impuestas por su invasión a Ucrania. El jueves el Tesoro emitió una licencia que autoriza la entrega y venta de petróleo crudo ruso y productos petrolíferos que hayan sido cargados en buques antes del primer minuto del 12 de marzo hasta el primer minuto del 11 de abril. La decisión se produce después de que Washington permitiera la semana pasada que petróleo ruso que había quedado varado en el mar pudiera venderse a India. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent afirmó en un comunicado que la autorización más reciente busca aumentar el alcance global del suministro existente. Sin embargo, insistió en que se trata de una medida limitada y de corto plazo. Añadió también que no proporcionará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, ya que la mayor parte de los ingresos energéticos de Rusia provienen de impuestos aplicados en el punto de extracción. Queremos agradecer al Centro de Salud Mental y Terapia del Lenguaje Confía de nuestra hermana, la licenciada en Psicología Mónica Castañeda. Si a tu hijo no se le entiende el hablar o no dice las palabras que corresponden a su edad, no dejes que pase más el tiempo y comunícate al 984-329232. Repito, 984-329232 para consultas y citas, atenciones presenciales y virtuales. Ingresamos a tu espacio Consúltele a la Biblia. ¿Sabía usted que la única manera de salir de un sistema contrario a Dios y no ser arrastrado por la corriente de un mundo que se opone a Dios es solo por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Así lo dice Efesios capítulo 2. Esta vez leemos de la versión Palabra de Dios para Todos de la Liga Bíblica Internacional. Dice así: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo.
pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Estas son las expresiones del apóstol Pablo al escribir a nuestros hermanos creyentes también en el primer siglo que vivían en Éfeso. Y les explica cómo era la vida de ellos antes de estar unidos a Cristo. Les dice que ellos seguían la corriente de este mundo, es decir, seguían y vivían los criterios de un mundo contrario a Dios. Satisfacían los deseos de sus pasiones carnales, de su concupiscencia, de sus deseos propios por estar separados de Dios, muertos espiritualmente hablando. Así que el apóstol Pablo habla de esa vida anterior. Simplemente nos dejábamos arrastrar por la corriente, los criterios de este mundo. Sin embargo, cuando creímos en Cristo, dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, para escapar, para salir de la corriente de este mundo contrario a Dios, que quien gobierna este mundo, lo dice también allí claramente la palabra de Dios, según el príncipe de la potestad del aire. La mayoría de estudiosos de la palabra de Dios indican que se refiere a Satanás, el diablo. Y lo decimos con toda seguridad. La palabra de Dios lo dice claramente, habla explícitamente acerca de este personaje. Desde las primeras páginas de la Biblia, es decir, en Génesis, se menciona este personaje que es contrario a Dios, que contradijo la palabra de Dios, que engañó a la mujer, que fue el agente, ¿no es cierto?, para que los primeros seres humanos también pecaran. Así que este personaje mencionado desde las primeras páginas del Génesis, Satanás el diablo, es un ser real, obviamente es un ser espiritual y su estrategia es engañar, y el ser humano al pecar le ha dado dominio, le ha dado control. Por eso es que dice que es el príncipe de la potestad del aire. Los estudiosos de la Biblia hablan también de que en el mundo antiguo se hacía referencia a que los seres malignos, los demonios, operaban a ese nivel, ¿no es cierto? Nivel celestial. Y es verdad, esta es una verdad que el apóstol Pablo también lo menciona aquí, que la gente que no conoce a Cristo están bajo la potestad de este príncipe, de este ser espiritual que anima, que aviva la maldad en el ser humano. Sin embargo, cuando el hombre pone la fe en Cristo, cuando el evangelio llega a las personas y la gente, las personas ponen la fe en nuestro Señor Jesucristo, como dice también el mismo apóstol Pablo en Efesios 1:13, dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Colosenses 1:13 también afirma lo mismo, que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que la única manera de salir de la corriente que arrastra a todo ser humano es poniendo la fe en Cristo Jesús. Un poder mayor y superior puede hacer posible la libertad, el rescate de la potestad de las tinieblas, haciendo la paz con Dios por medio de Cristo nuestro Señor, cambiando la vida, siendo instrumentos ahora de justicia, como enseña Efesios capítulo 2. Y en el versículo 10 dice: pues hechura suya somos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una nueva creación, sí, cual un poema, ¿no es cierto? El Señor hace una nueva creación de los hombres y mujeres que ponen la fe en Cristo, que son rescatados del poder de las tinieblas para hacer su voluntad y ser instrumentos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, hemos llegado al final de tu programa Noticia y Verdad. Dios mediante, nos encontramos el día de mañana a esta misma hora y en esta misma frecuencia. Gracias por sintonizar Noticia y Verdad. Si este programa ha sido de bendición para tu vida y deseas apoyarnos para seguir comunicando la verdad del Evangelio,
Te invitamos a ser parte de este ministerio con una ofrenda voluntaria. Tu apoyo nos permite seguir al aire cada día. Puedes enviar tu ayuda al número de Yape 996-358557 y recibirás recursos evangelísticos para tu iglesia. Gracias por tu generosidad.